Hola, buenos días, estudiante del 10º año. Hoy jueves 28 de enero del 2021 vamos a dar gracias a Dios Padre por este día maravilloso que cada día nos sigue dando su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos acompañe en nuestro caminar día a día. Amén. Una de las frases de Don Bosco decían de él: cuando Don Bosco está muy alegre es que tiene algún problema. Hoy vamos a ver un tema muy particular sobre la diversidad cultural. Observamos la gráfica que está ahí, por favor, los rostros, obviamente las facciones de cada personaje. Cada una es distinta a la otra, tanto hombres como mujeres, representa su identidad cultural. Y eso es lo que expresa esa diversidad de todos los pueblos. Si la diversidad humana cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico. Esto quiere decir que al ir compartiendo un gran número de personas capaz de reconocerse y diferenciarse unas de otras por su color, por su manera de hablar, por sus aspectos y por su género. Y esto nos lleva a ver sobre todo esos rasgos que tiene cada cultura. Por eso se le llamamos la manera de cómo convivir en un mismo espacio, que nos lleva a nosotros también a descubrir esa diversidad cultural de cada uno de estos personajes o cada uno de los pueblos. Esta diversidad cultural es un principio que va a reconocer y a la vez es legítima a las diferencias culturales entre diversos grupos humanos que se han ido destacando durante toda la historia y nos permite ver la realidad de los pueblos, así como la existencia de su propia convivencia o la misma interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Esto quiere decir que cada uno tiene su propia identidad y dentro de su propia identidad va mostrando una gama de cultura. Por eso se le llama una diversidad de su pueblo. Es decir, todo cambia de acuerdo a cómo viven ellos mismos en su espacio geográfico. Otro de los temas que nos llama la atención también es el respeto a la diversidad en Ecuador. Si vimos sobre qué es la diversidad, sobre esos pueblos, sobre todo el espacio geográfico, en cambio acá, ese respeto que hay que mostrarle a todos estos pueblos a partir de su propia diversidad. Y esto es lo que llama y marca a cada uno de los pueblos. El respeto a la diversidad es formar en la que se manifiesta la aceptación por los diferentes o por el otro, por sus rasgos, por su contextura, por el color, por sus aspectos y por cómo vive en estas personas. Por eso es el respeto de su espacio, el respeto a su propia identidad, el respeto a su propia vestimenta, el respeto a su propia religiosidad y el respeto sobre todo a su lengua, que lo caracteriza a cada uno de estos pueblos y lo lleva a mostrarnos su propia realidad cultural de estos pueblos. En sí, que puede ser de origen cultural, racial o social. Por eso decíamos, su origen cultural es lo que debe prevalecer. Y ese prevalecer, esa raza debe ser primordial, más no nuestros ideales, que a veces por ser racial perdemos todo. Ser social para integrarnos con estos pueblos y que se basa en la convivencia de todos bajo un mismo manto de ley. Por eso todos debemos respetar la cultura que se presenta en la costa, la presenta en la sierra, la cultura en la Amazonía, la cultura que está sobre todo en las Islas Galápagos. Y eso nos llama a ver
sobre todo esa diversidad que tiene el Ecuador. Obviamente siempre valorar lo que tenemos, más no perderlo. Otro de los puntos que también nos llama la atención es la importancia del diálogo cultural, esa lengua, cómo se van intercambiando esos conocimientos, y esa es una parte de que se van conociendo. Si observamos la gráfica, cada persona que está ahí tiene su propia identidad, su originalidad, de dónde provienen ellos, pero eso es la importancia de dialogar. Yo les decía, si en nuestro Ecuador hay venezolanos, colombianos, cubanos, chilenos, todo tipo de cualquier país están viviendo aquí en el Ecuador, hacernos sentir como verdaderos hermanos, acogerlos y sobre todo compartir con ellos, porque ellos no conocen nuestro país y al no conocerlo, nosotros estamos dispuestos a darle esa importancia, a dialogar cómo es su cultura de ellos, cómo es mi cultura, cómo se la debo presentar. Por eso le decía en un festival gastronómico, hacer este festival de la comida de varios países que están acá, para saber cómo se llama y si realmente esos platos tradicionales impactan en la misma sociedad. Y esa es la que nos lleva a ver a cada uno de nosotros a ver esos cambios. Por eso el intercambio equitativo, así como el diálogo entre las civilizaciones. Todas las civilizaciones buscan conocer cómo es la ciudad, por ejemplo, de Colombia, cómo es la ciudad de Panamá, cómo es España. ¿Nos llama la atención? Sí, es por su nivel cultural, obviamente sus aspectos, y eso es lo que va cambiando. Asimismo, ¿cómo es Ecuador? Escuchan que es la mitad del mundo. Por eso es que los turistas vienen a experimentar y a conocer todo sobre esto de la diversidad cultural que hay en Ecuador. Por eso, tanto basándose en la mutua comprensión y respeto en la igual dignidad de todas las culturas. Por eso les decía en el anterior tema, basado en la misma comprensión, comprender a los pueblos, respetar a esos pueblos, obviamente, y valorar toda su riqueza que ellos presentan. Por eso son las condiciones sino que no para la construcción de la cohesión social, sino más bien una recolección, una reconciliación entre los pueblos y la paz de muchas naciones. Quizás antes sí por los conflictos limítrofes de los territorios que tiene cada país, pero el diálogo cultural es importante para todos los pueblos que se van manifestando. Por eso no conocemos la cultura de Turquía, no lo sabemos, porque ahí hay un representante en la gráfica. No sabemos un representante de Argelia, no sabemos su cultura. Un representante de Londres, tampoco sabemos. Una representante de Suiza, tampoco sabemos, porque hay que relacionarnos en ese diálogo cultural de cada uno de esos pueblos, qué es lo que tienen, qué es lo que él nos va a presentar a cada uno de nosotros. Bien, ahora vamos a ver un tema sobre los elementos de la interculturalidad. Si observamos la gráfica, todos son distintos. Y a partir de esos elementos de la interculturalidad es la que nos lleva realmente a socializarnos, a respetar todo este tipo de culturas. Y eso es lo que nos despierta a cada uno, sobre todo la interculturalidad, que está sujeta a muchos conceptos visibles y también variables como la cultura misma, el tipo de diversidad que posee el ecosistema en ese sector, la hegemonía del cultural de estos pueblos, cómo se están relacionando, la parte política, la parte económica de estos países o regiones donde se encuentra esa cultura, y ver también el tipo de obstáculos comunicativos como el idioma. Puedes entenderles o no puedes entender su idioma, y la diversidad lingüística que tienen todas estas culturas. Cada uno habla distinto. Por eso las políticas integradoras e integracionistas
siempre buscarán esa manera de jerarquización, cuál es de mayor trascendencia. Por eso son los pueblos ancestrales. Podemos decir que los elementos principales para construir una sociedad intercultural son la cosmovisión y los saberes ancestrales. Por eso le decía que si al colegio donde usted está ingresa una persona de la sierra con su atuendo, no hay que burlarse, no hay que reírse, no hay que hacerle bullying, nada de esos aspectos. Más bien, darle la oportunidad que se vaya integrando, socializando y sea parte de ese grupo dinámico que está en clase, y que sea partícipe en todo momento. Y eso nos implica a cada uno que debe ser importante mencionar que la sociedad intercultural representa una sociedad compuesta de diferentes culturas. Por eso la imagen dice diferentes culturas. Por ejemplo, las mujeres, miren su textura de su piel, sus rasgos físicos, los caballeros, cada uno sus rasgos físicos, todo eso va cambiando. Asimismo, la sociedad ecuatoriana tiene sus rasgos, tiene su proceder, su manera de hablar, su manera de expresarse y sobre todo la manera de socializar con todos los pueblos interculturales que representa el Ecuador. Y cada uno tiene su propia historia, su propia comunicación, su propio idioma. En la parte de cómo socializar, obviamente si no entiende, por ejemplo los turistas se quedan admirados qué tipo de idiomas poseen nuestras identidades culturales en el Ecuador. Y eso es muy notable porque nos lleva a un grado de percepción de los turistas y llama la atención. Por eso los turistas siempre recurren al turismo ecuatoriano. Por eso, porque quieren descubrir por qué Ecuador es un país mega diverso. Y esos son los aspectos que lleva a conocer a Ecuador hasta la actualidad. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.